Bueno, hola chicos, ¿cómo les va? Vamos a intentar este recurso para poder dar clases a distancia. Vamos a retomar donde dejamos en la última clase, que fue en determinar qué era el patrimonio del ente, ¿sí? Ahora que digo enter, me acuerdo que les di 8 preguntas para que busquen, que son la unidad uno y parte de la 2 del programa, donde justamente aprendemos estos vocabularios, ente, objeto, objetivo, ¿sí? Entonces, como yo ahora voy a hablar de esos temas, como ustedes ya los buscaron, no les va a parecer extraño. Bueno, vamos a retomar desde que armábamos la empresa comercial, no de industria porque se nos complicaba, ¿sí? Y que necesitábamos recursos y elementos para practicar nuestra actividad, que en esta vuelta vamos a poner que nos dedicamos a vender resmas para las impresoras, ¿sí? Entonces, necesitamos elementos y recursos para poder armar nuestra empresa. Todos esos elementos y recursos, ¿se acuerdan? Se denominaba patrimonio. La definición, que ahí la ven, es el conjunto de elementos materiales e inmateriales, ¿sí? Cosas que puedo tocar o que no, que son necesarios para cumplir los objetivos del ente. Eso lo averiguaron con las preguntas que les hice investigar. Y que cumplen el requisito de ser bienes económicos. Presten bien atención a esto, bienes económicos. Para que yo considere un recurso parte de mi patrimonio, tiene que ser susceptible de tener un valor en dinero. Si no, no lo es, ¿sí? Y voy a agrandar esto porque si no me queda mal. Ahí está. Esto funciona así, qué bonito, qué bonito. Bien. ¿Y qué hicimos? Me copié lo que hicimos en el pizarrón. Habíamos dicho que para armar nuestra empresa teníamos que poner que nosotros íbamos a ser todos socios y que nos íbamos a dedicar a vender, en este caso resmas. Necesitábamos plata, porque con plata podíamos comprar un montón de cosas. Si vamos a vender resmas, necesitamos estanterías. Y obviamente comprar las resmas, ¿no? Íbamos anotando esto en el pizarrón. Y las resmas, como el que nos la vendiera nuestro amigo, nos las daba y no nos cobraba. Entonces anotamos que le debíamos a nuestro proveedor de resma el mismo importe de las resmas que habíamos comprado. ¿Sí? Entonces llegamos a la conclusión de que teníamos recursos por 220.000 pesos, ¿sí? De los cuales 50.000 los obtuve porque me los prestó un amigo y el resto, 170.000, lo pusimos nosotros. Y ahí tenemos esa igualdad de 220.000. ¿Sí? Y les conté que este sector, que se denomina bienes y derechos, que son los recursos para efectuar mi objetivo, los obtengo gracias a este otro sector, ¿sí? Ay, esto que no sé qué es. Este otro sector que es el que financia esos recursos, ¿sí? Y tiene una característica. Esto lo ponemos nosotros y no tiene vencimiento, a menos que nos querramos ir de la empresa. En cambio, esto otro lo ponen terceros, ¿sí? Que les llamábamos terceros a las personas que interactúan con nosotros y no tienen nada que ver con la empresa, y esto tiene vencimiento, ¿sí? Entonces, el origen de estos recursos surge de esto. Y decidimos que le poníamos a este sector activo, al sector de las obligaciones con tercero pasivo y a lo que era nuestro patrimonio neto. Ahora al final va a venir un cuadro precioso donde todo esto está súper. Y les comentaba que esto no estaba quieto, que variaba. Por ejemplo, y paso a otro cuadro. Nosotros teníamos em, em, compramos las remas, las estanterías, este quedó igual, me quedó mal copiado, sigo a otro, ¿sí? De golpe dije, con la plata que tengo, me voy a comprar un auto. Entonces, disminuye la plata, y esto como lo saco, disminuye la plata, ¿sí? En vez de tener 150 como tenía antes, ahora tengo 100, pero tengo el auto. Y fíjense que el total no cambia. Sigo endeudado y el patrimonio neto mío es el mismo, los 170 que pusimos nosotros. Ven que esto está en permanente movimiento. Otro ejemplo, como decido pagarle a mi amigo, ¿sí? Porque todavía tenía plata. Entonces, no le debo más nada, pero tengo menos plata. Fíjense que bajó mi activo, pero bajó también mi pasivo y me quedó igual el patrimonio neto. Esta diapositiva em, representa lo siguiente. ¿Qué pasa si vendo todas las resmas que tenía en 50.000 pesos, en 100.000? Y lo cobro en efectivo. ¿Qué va a pasar? En vez de tener 100.000 pesos como tenía antes acá, ahora tengo 200.000. Y no tengo las resmas. Ay, Dios querido, ¿y esto cómo lo saco? Y tengo las estanterías y tengo el auto. ¿Qué pasó? No tengo un pasivo y fíjense que mi patrimonio neto se fue a 220 ahora.
porque se vio incrementado por los resultados. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Ahora lo llevo. Para llevar a cabo las actividades del negocio necesito recursos. Esos recursos pueden ser de rápida movilidad como el dinero y las cuentas bancarias y las mercaderías, o de carácter permanente como los bienes de uso, los rodados, las estanterías. ¿Sí? Este grupo lo llamo activo y el origen de ello proviene de del aporte de los socios, de lo que me facilitan los terceros, como fue mi amigo que me prestó las resmas, o los autos generados, que sería ese resultado que obtuve cuando vendí a un precio mayor que el que me costó comprarlo. Y entonces podemos decir que el origen de esos recursos es de estos, que unos no tienen vencimientos, esto que en Tele se llama pasivos propios, y otros sí tienen vencimiento, que son los pasivos con terceros. Y acá tengo el resumen de esa clase. Nosotros tenemos el patrimonio, que es todo esto rojo, que es el conjunto de bienes y derechos. Y tenemos em, el activo, que son solo los bienes y derechos, el pasivo, las obligaciones, y lo que es nuestro, que es el patrimonio neto. Y de ahí podemos sacar una fórmula que podemos decir que el activo, todos los bienes y derechos, le resto el pasivo, el conjunto de mis obligaciones con tercero, y tengo lo que es el patrimonio neto, que es lo nuestro, ¿sí? Tenemos un patrimonio que incluye los bienes, derechos y las obligaciones. Pero el neto es la diferencia entre lo que es mío y lo que es de terceros. Entonces, ahí ese es el patrimonio neto, que tiene como composición el capital, los resultados que se generaron cuando vendemos, porque cambio un activo por otro de mayor valor, y las reservas, que sería el dinero que yo no le reparto a los socios y lo guardo por si tengo algún problema. Esto está en constante movimiento, ¿sí? Y puede variar. Las variaciones pueden ser permutativas o modificativas. Si vieron los cuadritos anteriores, podríamos definir que todas eran permutativas, excepto... ¿Cómo hago para sacar esto? Auxilio, que yo no soy cibernética, no quiero esto. Ahí está. Bueno, las permutativas, si miramos las diapositivas anteriores, eran todas permutativas porque yo, por ejemplo, cambié plata por un auto, pero seguía teniendo lo mismo. Tenía distintas cosas dentro del activo, pero el mismo importe. ¿Sí? También tenía la posibilidad de haber cambiado el pasivo por otra forma documentada, ¿sí? Pero no me cambiaba el total del pasivo. O podría haber, como en el último caso, bajado el activo y bajado el pasivo, pero nunca me cambiaba la cantidad que representaba el patrimonio neto. Siempre tenía 170.000 pesos. Pero en un momento, cuando yo vendí las resmas, que las compré en 50 y las conseguí vender en 100.000, ahí ¿qué pasó? Cambié un activo por un valor mayor. Y eso generó un resultado que repercute en el patrimonio neto. Y entonces la variación se denomina modificativa. Es muy importante porque hay un principio que habla mucho de las variaciones modificativas. ¿Qué tengo que entender? Que las variaciones modificativas se generan porque se altera el valor del patrimonio neto. ¿Por qué? Porque yo puedo haber cambiado un activo por otro de mayor valor, o haber cambiado un pasivo por otro de mayor valor, entonces iba a tener un resultado pero negativo, ¿sí? Entonces yo puedo decir que las modificativas siempre van a ser aquellas ecuaciones que me alteran la composición del patrimonio neto. Si no se altera, siempre son permutativas, ¿sí? Y estas variaciones las genera el ciclo operativo. Ahora en una diapositiva más adelante les voy a mostrar qué se denomina el ciclo operativo. Y antes de seguir les quiero decir algo. Yo en la contabilidad lo que a mí me interesa es registrar todos estos movimientos, ya sean permutativos o modificativos, y necesito para eso ingeniármelas. ¿De qué forma? A los bienes y derechos les vamos a tener que poner un nombre para asignarles un valor individual a cada uno de ellos, ¿sí? Al pasivo lo mismo, y esos las vamos a denominar cuentas. Por ejemplo, a los bienes, cuando yo hablo de plata, le puedo decir caja y le voy a poner un código. ¿Sí? A una cuenta bancaria la voy a llamar Banco XX cuenta corriente y le voy a poner un código. Así puedo identificar cada uno de esos bienes y derechos específicamente, porque si le llamo a todos activos o a todos bienes y derechos es una mezcla bárbara. Con el pasivo lo mismo. ¿Sí? Porque lo que yo quiero es lograr anotar todos estos movimientos y saber si gané o perdí. Ese es el objeto de la contabilidad. Y creo que la diapositiva que viene ahora es la que me indica que... no, esta es otra. La otra vez para cómo puedo calificar... cuando ustedes vayan leyendo el libro, cada libro quiere poner
clasificación, una terminología propia para decir, a mí se me ocurrió esto. Bueno, tenemos que a los recursos que forman el activo los podemos dividir en recursos de, según su permanencia, de rápida movilidad em, o permanente, ¿sí? Los de rápida movilidad son aquellos que están poquito tiempo dentro del activo, porque están constantemente cambiando. Compro mercadería, la vendo, uso el dinero, entra dinero, sale dinero, ¿sí? Pero los de carácter permanente serían los bienes de uso, las instalaciones, los autos, las estanterías, aquello que va a permanecer mucho tiempo con nosotros. Y esto nos va a volver loco todo el coso. Les pido mil disculpas, pero no entiendo cómo funciona esto. Bueno. Otra vez la definición de patrimonio, que les quede muy claro porque son típicas preguntas de parcial, ¿sí? Es el conjunto de bienes y derechos provenientes del aporte de los socios y de la financiación de terceros. O sea que el patrimonio es lo que tengo y lo que debo, con o sin vencimiento. Si hablamos de bienes y derechos, se los llama activos. Si hablamos de obligaciones a terceros, se los llama pasivo. Y a lo que es la parte de los propietarios le decimos patrimonio neto, ¿sí? Ojo, que patrimonio solo no es lo mismo que patrimonio neto. Seguimos. De eso surgió una ecuación contable básica y de esta ecuación, que es donde yo los dejé la última en clase, vamos a sacar un sistema para poder anotar todos esos movimientos a través de las cuentas, ¿sí? Y este es el ciclo operativo que genera los movimientos. Una empresa compra, paga, si es fábrica produce, vende y cobra. Lo que es comprar y vender genera movimientos económicos y genera recursos nuevos, más ganancias. Y lo que es pagar y cobrar son movimientos financieros y yo tengo que analizar. ¿Sí? Y la información de todo esto la va a brindar la contabilidad. Y creo que ahora sí viene la definición. Tiene dos partes. Esta es una que me gustó a mí. Hay un montón. Si ustedes leen TLS, tiene un montón. La contabilidad forma parte de un sistema de información del ente. Ente era la empresa. ¿Sí? Es una técnica de procesamiento de datos. Había uno que miraba TLS, dice que puede ser un arte, una técnica, una ciencia. ¿Sí? Yo pienso que es una técnica de procesar datos que permite obtener información sobre la composición y la evolución del patrimonio total, tanto activos como pasivos, ¿sí? Del ente. Los bienes de propiedad de terceros que pueda tener el ente y ciertas contingencias, ¿sí? Y además, esa información puede ser de utilidad para los propios administradores para tomar decisiones o para los terceros que interactúan con nosotros, por ejemplo, nuestros proveedores que quieren ver cómo nos va para ver si nos prestan, ¿sí? O que puedan llegar a interactuar también el Estado, ¿no? Los bancos, y permitir la eficaz vigilancia de los recursos y obligaciones del ente. O sea que yo también voy a controlar que no me desaparezca ni me falte nada de lo que nos pertenece. Bueno, y además, como les dije, que la contabilidad necesita fundamentalmente medir los resultados, tenemos dos formas. Ojo que esto es pregunta de parcial. Yo puedo tomar el patrimonio neto a un momento determinado, ¿no es cierto? Hoy cuando empezamos con 170, terminamos con 220, los comparo y creció 50.000 pesos. Esa es mi ganancia. Ahí la medí, pero no sé por qué la tuve. Entonces, lo que se utiliza mejor para saber por qué tuve y llevar un mejor control es la segunda manera de determinar los resultados, que es a través de cuentas específicas de resultado. Y las cuentas de resultados positivos y negativos las podemos dividir en dos. Las que representan, las positivos que representan ingresos y ganancias, y las que representan costos, gastos y pérdidas que son de resultados negativos. Nosotros a todo le decimos ganancia y a las malas le decimos pérdidas, pero está mal dicho, ¿sí? Son distintas. Los gastos no son pérdidas. Nosotros decimos pérdida a todos, pero no es todo pérdida. Y lo mismo le decimos ganancia a todos los resultados positivos, pero algunos son ingresos y otros son ganancias. Entonces, esto lo tenemos que definir bien antes de llegar a registrar. Y acá vienen las definiciones. Yo suelo preguntar estas cosas en el parcial, por eso se las mando escrita. Ingresos. Es la principal vertiente positiva de los resultados de un periodo, generan incrementos del activo, no implican ingresos de dinero necesariamente, ¿sí? Son por venta de bienes o servicios, que es la actividad principal del ente, y posee un costo directamente asignable. Cuando les mostré la diapositiva que estábamos jugando, que yo vendía las resmas que me costaron 50.000 en 100, los 100.000 que yo obtengo, ese es un ingreso, ¿sí? Y tiene un costo. Yo para poder tener ese ingreso tuve que incurrir en un costo, que fue comprar las resmas en 50.000 pesos para poder venderlas en 100. Entonces, los ingresos obedecen a la actividad del ente, que puede ser vender cosas o prestar servicios, o fabricar cosas que después va a vender, ¿sí?
y tienen un costo. Yo para poder tener el ingreso tuve que incurrir primeramente en un costo. ¿Qué es una ganancia? Tiene dos significados. Es el remanente positivo de una operación o de un grupo de operaciones, ¿sí? ¿Qué sería qué? Comparar mi ingreso con mi costo. Si yo compré las remas en 50.000 y las vendí en 100.000, mi ganancia es 50.000, la diferencia. Eso es ganancia. No 100.000, yo no gané 100.000, tuve un ingreso de 100.000 que me generó una ganancia de 50.000, porque tuve que recuperar el importe del costo que me generó obtener ese ingreso. O también se lo denomina ganancias a los incrementos patrimoniales por hechos del contexto que no se pueden controlar. Variaciones del tipo de cambio o una donación de un tercero. Por ejemplo, si compré dólares a 35 pesos y ahora están a 65, esa diferencia, ese incremento se denomina ganancia, no es un ingreso. Y no tiene un costo asignable la ganancia, ¿sí? No hay un costo de por medio. Ahora vamos con lo que es costos y gastos. Estos van de la mano. El costo es el sacrificio económico que demanda la adquisición de un bien o de un servicio que va a tener una utilidad económica para el ente. ¿Sí? Si este costo puede dar lugar a la obtención de ingresos futuros o evitar nuevos sacrificios, se denominan costos no consumidos y son activos. Entonces, esas resmas que yo compré en 50.000 son un costo y se quedan en el activo. Hasta el momento en que yo las entregue a mi cliente porque se las vendo, en ese momento se consumen y me generan y se convierten en un gasto. Entonces, ¿qué son los gastos? Se denominan así a los costos consumidos. Es decir, ya no tienen la capacidad de generar ingresos futuros, no se consideran activos y deben incidir en los resultados del periodo. Esto lo vamos a practicar, no se desesperen, pero necesitamos la terminología. No podemos decir a todos ganancias ni a todas las cosas pérdidas. ¿Qué es una pérdida? Es la contraria de ganancia. Es el resultado final negativo de una o varias operaciones. Ejemplo, si las resmas que compré a 50.000 las vendo en 45.000 pesos, el remanente negativo es 5.000. Esa es la pérdida. El ingreso es 45, la pérdida es 5 cuando la comparo con el costo. O es el sacrificio económico sin valor compensatorio para el ente. Por ejemplo, yo compro dólares a 80 y bajan a 60. ¿Sí? Además de quererme matar, tengo una pérdida. Desvalorización de activos o destrucción de un activo no asegurado. ¿Qué sé yo? Choco el auto y no había pagado el seguro, eso es una pérdida, ¿sí? No tiene un valor compensatorio para el ente como sí lo tiene el gasto. Bien. Entonces, para determinar los resultados de un ente, yo puedo controlar un patrimonio en un momento dado y compararlo con un patrimonio al año y tengo una diferencia, pero no, que puede ser positiva y no sé por qué fue. O puedo utilizar estas cuentas y puedo analizar si fue por ingresos, si fue por gastos, qué pasó y poder mejorar y tomar decisiones, ¿sí? Bien, vamos a lo que les quería explicar, que es el proceso contable, ¿sí? La contabilidad recopila información, la ordena para registrarla. Para eso necesitamos las cuentas, que era lo que yo les dije. A los bienes y a los derechos les ponemos nombres. El plan de cuentas también lo subí, para que ustedes vayan viendo y poder hacer los ejercicios que les puede dar Griselda o Paola. Funcionamiento de las cuentas. Y acá viene cómo se registra. Yo voy a partir de la ecuación contable básica que les di hoy. Al total del activo le resto lo que debo y obtengo lo que es mío. ¿Qué hay acá adentro? ¿Qué hay ahí adentro? Voy a empezar a desglosar esto para llegar a un sistema de registración. Si al activo le resto el pasivo, obtengo el patrimonio neto, que no es ni más que el capital y los resultados, ¿sí? ¿Y qué hay adentro de los resultados? Adentro de los resultados tenemos los resultados viejos y los resultados de cada ejercicio. ¿Y qué hay adentro de los resultados de cada ejercicio? Lo que les expliqué recién. Adentro de ahí yo tengo ingresos y ganancias menos los costos y los gastos y las pérdidas que tuve. Entonces, la diferencia entre todo esto, que es positivo, le resto todas las pérdidas, los gastos y los costos, obtengo los resultados del ejercicio, ¿sí? Lo estoy abriendo. ¿Y qué veo acá? Este signo negativo me molesta y estos signos negativos me molestan. Entonces yo quiero tener todo positivo. Y como sé que en matemática todo lo que esté de un lado del signo cambia de lo que está del lado del igual, de un signo lo paso para el otro y cambia, lo que voy a hacer es que este lo voy a pasar para allá y estos tres los voy a pasar para acá. Ahí lo muestro. Al activo le voy a sumar los costos, los costos, los gastos y las pérdidas, y eso va a ser igual
al pasivo, que lo pasé para acá y se puso positivo, más el capital, más los resultados viejos, más los ingresos, más las ganancias. Y teniendo en cuenta esta igualdad y que yo siempre quiero tener todo positivo, este señor Lucas Pacioli, que por ahí lo nombra el libro si lo estuvieron leyendo, se le ocurrió armar dos columnas. Esta va a ser una columna y esta va a ser otra. Yo siempre quiero tener positivo. Si alguno de estos ítems aumenta, lo dejo de este lado. Si baja, como no quiero que sea negativo, si se me pone negativo, lo quiero pasar para allá. Entonces lo anoto de este lado. Todo esto lo quiero positivo. Cada vez que aumenten, los pongo de este lado. Si por alguna razón bajan, los voy a anotar de este lado. Y de ahí surge el sistema de la partida doble. Y a esta columna la va a llamar debe, que le ponemos una D, que no significa que debo, podría haberse llamado Juan la columna, pero la llamamos debe. Y a la acción de colocar números en la columna del debe se llama debitar. Y a la otra columna la vamos a llamar haber, que no significa que hay. Podría haberse llamado Pedro esta columna, ¿sí? Y acá voy a registrar todos los importes relativos a aumentos de estos o disminuciones de estos. Y poner un número ahí se va a llamar acreditar. Y me quedaría este super machete que lo tienen que tener impreso grande para poder aprender a registrar. Miren cómo va a funcionar. Teniendo en cuenta esa fórmula, cuando aparezca un activo, lo voy a poner. Perdón, me falta explicarles esto. Esto es el formato del libro diario. Acá tengo una columna grande donde va a ir detallada las cuentas, ¿sí? La cuenta que utilice para el dinero que va a ser caja, la cuenta que utilice para los bancos que va a ser Banco Nación Cuenta Corriente, Banco Río, el que sea, la que se llame mercaderías, en esta la que se llame proveedores, ¿sí? Acá voy a anotar las cuentas. Y su importe va a ir en la columna del debe o en la columna del haber, ¿sí? Entonces tenemos un lugar donde va a ir los detalles y una columna donde van los importes que se denomina debe y otra que se denomina haber. Entonces, ¿cómo va a funcionar en base a la fórmula de recién? Si un activo aumenta, le pongo el nombre contra el margen y el importe acá. Si un activo disminuye, lo precedo por una letra A, pongo el nombre del activo y lo pongo acá, ¿ves? Disminuye, el importe que tenga que poner. Después, si un pasivo aparece, lo voy a poner del margen un poquito más adentro, precedido por una A, el nombre del pasivo. Cuando aumentan va de este lado y si disminuye porque lo pago o lo cancelo, va a ir de este lado. Y después vamos a tener las pérdidas siempre de este lado y las ganancias siempre de este otro lado. Este es el machete general. ¿Cómo va esto después? Tenemos que aprender los principios de la partida doble que hacen que esto funcione. Y después vamos a tener los principios de contabilidad generalmente aceptados que me van a decir cuándo y cómo van a ir los asientos. Y ahí se entra a complicar. Pero esto no es complicado, esto es sencillo. Entonces yo lo que tengo que tener muy claro, ¿vieron cuando yo les decía que el auto tiene que frenar, arrancar y seguir? Lo que ustedes tienen que hacer es saberse muy bien, cuando yo les diga, me compré un auto y lo pagué en efectivo, ustedes me tienen que inmediatamente decir, bueno, la cuenta que voy a usar para que denominar el efectivo va a ser la cuenta caja y la cuenta que voy a usar para denominar el auto va a ser rodados. Entonces voy a decir, activo que aumenta es la cuenta rodados. Entonces escribiría rodados acá y el importe que pagué, por ejemplo, 50.000 pesos. Y el activo que disminuye porque lo estoy pagando, lo voy a anotar precedido de la letra A, un poquito más al medio, caja, el mismo importe, ¿sí? Y para que esto funcione hay que tener ciertas consideraciones que ahora más adelante se las digo. Primero les doy toda la teoría y después vamos a practicar. Y siempre ténganme este machete a mano, que surge de la fórmula que les di antes, ¿sí? Esto surge de esta idea, de tener siempre todo positivo. Entonces, si yo tengo un activo, caja, y lo entrego para pagar el auto, se pone negativo, entonces lo paso de este lado. Por eso, yo cuando caja disminuye, la anoto acá abajo y de este lado. Supónganse que compro el auto y no lo pago. ¿Qué va a pasar? Aumentó un activo, el activo rodados, por el importe que sea, y no lo pagué. ¿Qué aparece? Un pasivo, el proveedor, por el mismo importe. ¿Sí? Es ir jugando, es como llegar, frenar y pensar. Yo tengo que tener muy claras las cuentas y cómo mueven. Si aumenta un activo, ¿de qué lado va? Si disminuye, ¿de qué lado va? Si un pasivo aumenta, ¿de qué lado va? Y si disminuye, ¿de qué lado va? Identificar las cuentas rápidamente, ¿sí? Y no olvidarse que las pérdidas siempre se debitan y las ganancias siempre se acreditan. Bien, explicación de esto. Esta igualdad sirve de estructuración al sistema de la teneduría de libros y da origen a la partida doble, pues siempre hay dos anotaciones como mínimo, una en el debe y una en el haber. Siempre tiene que haber algo de cada columna. Cuando las cuentas del lado izquierdo nacen o aumentan, se registran en el debe. Si disminuyen, se anotan en el haber. Su saldo debe ser deudor o cero.
¿A qué se refiere este párrafo? Las cuentas de la izquierda, ¿cuáles eran? De la fórmula que les di, era eh, cuentas del activo, eh, costos, gastos y pérdidas, si aumentan, ¿sí? Nacen del lado izquierdo, se tienen que registrar del lado del debe. Y si disminuyen, van al haber. Y nunca pueden tener un saldo final eh, acreedor, tiene que ser deudor. Cuando las cuentas de la derecha nacen o aumentan, se anotan en el haber, si disminuyen, se anotan en el debe y su saldo será acreedor. Entonces, esto es para los pasivos y las ganancias. Los pasivos y el patrimonio neto. Esperen que no les aclaré. Acá es pasivos y patrimonio neto que funcionan igual. Bien. ¿Cuáles son las reglas para que esto funcione? El registro de cada operación existe una doble registración de partidas, una o varias deudoras y otra u otras acreedoras, cuyo importe debe llegar a la igualdad. O sea, siempre que hay algo del debe, tiene que haber algo del haber. Fíjense que me compro un auto y lo tengo que pagar. No es me compro un auto y listo. Me compro un auto y lo pago o me compro un auto y lo debo. ¿Sí? Cancelo una deuda porque entregué algo, entregué un activo, firmé otra cosa. Siempre hay dos situaciones, nunca hay una sola. Por eso se llama partida doble. Y estos principios son los que hacen que este asiento funcione. Si hay algo en el debe, siempre tiene que haber algo en el haber. O sea, no hay deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. No hay algo del lado de la D si no hay algo del lado de la H. ¿Ah? Si no, y lo mismo, y viceversa. Lo que entra por una cuenta debe salir por la misma cuenta y por el mismo valor que entró. Imagínense que yo tengo un billete de 1000, ¿sí? Registré caja 1000 y ahora voy a usar para pagar ese billete de 1000 algo que vale 1100. ¿Puedo pagar algo que vale 1100 con un solo billete de 1000? No, necesito otro billete de 100, uno de 1000 y uno de 100. Entonces nunca puedo sacar más de lo que entró, porque entonces no cierra el sistema, ¿sí? La suma del debe ser igual a la suma del haber y las ganancias se acreditan siempre y las pérdidas se debitan siempre. O sea que van las ganancias siempre del lado de la H y las pérdidas siempre del lado de la B, de la D. Las cuentas que vamos a utilizar, vamos a tener cuentas de activo y cuentas que regularizan el activo. Eso está todo en el plan de cuenta que les subí. Vamos a tener cuentas de pasivo y cuentas que regularizan esos pasivos. Va a haber cuentas de patrimonio netos y reguladoras de patrimonio neto. Vamos a tener cuentas de pérdidas, mal llamadas porque son costos, gastos o pérdidas, y cuentas de ganancias, que en realidad son de ingresos y ganancias, ¿sí? Y cuentas de movimiento, que vamos a ver más adelante, y de orden. Todo esto va a estar en lo que se denomina planes y manuales de cuenta. Cuando yo entro a una empresa a trabajar, tengo que buscar el plan y manual de cuenta para saber qué cuenta tengo que usar para cada caso. Vamos a suponer que alguien tiene el libro de Forley Newton y va a ver que al dinero en efectivo lo llama efectivo y nosotros lo llamamos caja. ¿Quién tiene razón? Los dos tenemos razón. Lo importante es, una vez que elijo una cuenta, la tengo que usar siempre, porque si no el sistema no funciona. ¿Mm? Entonces, eso, cuando yo entro a una empresa, ¿qué uso? ¿Caja o efectivo? Bueno, voy y busco el plan y manual de cuentas y ahí me va a decir qué cuenta usa la empresa para qué casos y la codificación, porque todo esto va por computadora y la computadora no entiende si no le ponemos códigos. Bien, ¿cómo son los registros contables? Son cronológicos, ¿sí? Las registraciones se hacen por fecha, ¿sí? Son sistemáticos, son resúmenes de anotaciones de cada cuenta. Después, ¿cuáles son los libros donde los voy a anotar? Los voy a anotar en el libro diario, ¿sí? Y del libro diario surge, después que se hace un proceso, los balances y los inventarios que van en ese otro libro. Tienen que ser encuadernados, foliados y rubricados y sin enmiendas, ni tachaduras ni raspaduras. No se pueden arrancar las hojas porque son pruebas en juicio. Los libros son sagrados. Lo que sí ahora no es necesario que estén encuadernados y foliados, algunos pueden ser por computadora, pero tiene que haber cumplir ciertos requisitos y anotarse el sistema que se utiliza en el correspondiente organismo de control. Después hay libros auxiliares, el libro mayor y los subdiarios, el libro IVA ventas, el libro IVA compras, el libro bancos, el libro de caja diarias y puede haber más lo que las empresas necesiten.
Bueno, eso es todo. Ahora, en el próximo video les voy a dar un montón de ejemplos relacionados con esto, ¿sí? Bueno, nos vemos y ánimo. Si no entienden, por supuesto, a través del foro va todo, todas las preguntas que necesiten sin miedo.